¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es poder retomar estos encuentros, en este caso, bueno, a través de internet, y poder seguir compartiendo la palabra de Dios regularmente cada semana. Quiero saludar a todos, en primer lugar, los hermanos del Centro Familiar Cristiano Patagones. Gracias por acompañarnos en oración, por el contacto permanente de una u otra manera. Y aquí estamos, ¿sí?, para compartir en esta semana una palabra de Dios que, si la aplicás a tu corazón, si la aplicamos como congregación, o tal vez vos, que es la primera vez que estás mirando un video de esta característica, que habla de fe, que habla de expectativa, que habla de esperanza, te puedo asegurar que va a haber un antes y un después en tu vida. Hoy quiero invitarte a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este texto? Texto que podés tener en tu mano o podés mirarlo en el celular. Hay distintas maneras, distintas formas de poder leer la palabra de Dios hoy en día. O sea que no hay excusa como para no enterarnos las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Bueno, como te decía en este texto, Mateo 18, 19 y 20, Jesús dijo lo siguiente: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero hablar del acuerdo y del poder del acuerdo, ¿sí? Dice el versículo 19, es el primero de los dos que leí: cuando las personas deciden ponerse de acuerdo en un asunto, pueden obtener cosas impensadas. Y yo quiero decir que, aunque en ocasiones las motivaciones no sean las correctas, también cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo en una determinada situación, pueden obtener cosas impensadas. Primeramente comparto un ejemplo de gente que hizo esto, que está en la Biblia, y que las motivaciones no eran las correctas, solo para mostrar la importancia y lo relevante que es cuando un grupo de personas deciden acordar sobre determinados temas. En Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 11, verso 1 y 4, nos habla de la Torre de Babel. Dice el texto: entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Yo quiero que escuchen en sí, porque es muy importante esto: y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y allí hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9, o sea, posterior a esta lectura, dice lo siguiente: Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Comenzaron la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces pues descenderemos y confundiremos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Quienes estudian en profundidad las Escrituras, la Biblia, se les llama teólogos. Bueno, ellos, al referirse a este tema, esgrimen que la edificación de este pueblo, la Torre de Babel, era cuestionada por Dios, porque Él había prometido que no habría otro diluvio universal luego de lo sucedido con el arca de Noé. Pero de todas maneras, estas personas decidieron ponerse de acuerdo para construir una torre para estar a salvo, en este caso, donde adoraban también a otros dioses. El resultado inevitable de esta acción, según explica el relato bíblico, fue el nacimiento de diversas lenguas para provocar la confusión entre los constructores y la consiguiente interrupción de esta obra. Por eso se necesitan personas que se pongan de acuerdo para obtener logros, para obtener metas. Pero atención, personas que se pongan de acuerdo con motivaciones correctas. Yo quiero hablar sobre este tema esta semana y la próxima, y hoy quiero hablar acerca del poder del acuerdo en la oración. Todos sabemos ya que orar es hablar con Dios y que este tiempo de pandemia que no ha terminado nos ha motivado y nos ha llevado y nos ha indicado el Señor a buscarlo de una manera especial. Lo primero que quiero decir del poder del acuerdo en la oración es que es ilimitado. Hay un poder ilimitado cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración respecto a cualquier cosa que pidan. Muchos cristianos conocen este texto, pero aún no han logrado resultados en sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solo es para oírla, sino también para ponerla por obra. Dios no puso estas promesas en la Biblia relacionadas a la oración solo para llenar espacios, sino que las dejó para nuestro bien, para tu bien, y para que las usemos. Dice el versículo 18, capítulo 18 de Mateo, versículo 19, cualquier cosa que pida le será hecho por el Padre. Qué positivo es acordar, orar como congregación. Por eso qué importante es cuando los miércoles decidimos agendar, por lo menos como iglesia, ese día y esa hora para orar todos juntos, cada uno desde nuestra casa, ¿sí? Porque por ahora están las precauciones en las reuniones, pero cada uno desde nuestro hogar podemos unirnos en oración. Y si el horario quizás te es incómodo, se puede acordar como iglesia para buscar un horario acorde a todos y que todos los hermanos de la congregación y aquellos que decidan sumarse podamos unirnos en oración. Podemos acordar el día, el horario y la manera en presentar las peticiones al Señor. Número 1, el poder del acuerdo en la oración es ilimitado. Número 2, la oración en acuerdo tiene una fuerza especial. Había una serie muy antigua, quizás aquellos de mi edad la recordarán, que era El Llanero Solitario. ¿Por qué se le llamaba así? Porque era un vaquero que era solitario, todo lo hacía solo. Bueno, estamos en tiempos donde las empresas se unen, donde las empresas se fusionan para tener un mayor rendimiento. La iglesia, para que se entienda bien, es una empresa espiritual. Como pueblo de Dios debemos unirnos en oración. La oración a Dios por sí sola ya es poderosa, pero este pasaje nos muestra cuánto más poder tiene cuando la oración se hace en común acuerdo. Tiene una fuerza inigualable cuando muchos oramos por una misma razón o cuando muchos oramos poniéndonos de acuerdo por varias razones y varias motivaciones. Orar a solas o en secreto, como creo yo lo hacemos diariamente todos, o como dice la Biblia, en nuestro aposento, en tu lugar, eso es noble, eso es bueno, eso es positivo, pero mucho más efectivo
es orar en concierto con alguien más. Orar solo, qué sé yo, por ejemplo, el esposo por un lado, la esposa por otro, está bueno, pero qué lindo es que una vez al día puedan haber, aunque sea unos minutos, para ponerse de acuerdo en orar en conjunto. Orar a solas es algo especial, ¿sí? Pero más especial es cuando decidimos orar con otros cristianos. Por eso yo quiero animarte a que lleves a la práctica este poder de oración en acuerdo con tus hermanos. Número 3, la oración en acuerdo es como una sinfonía. Una sinfonía es una composición musical para ser interpretada en algún momento por una orquesta. Dicen, lo leí por ahí, que la frase "si se pusieren de acuerdo" es la que se usa para el término sinfonía. Una cosa es cuando ensayan o preparan los músicos sus instrumentos de manera individual y vos los escuchás, y otra cosa, individual y por separado, ¿no? Por supuesto, y otra cosa es cuando lo hace la orquesta en conjunto en un concierto. Qué placentero y qué distinto. Está bueno orar solos, pero está bueno orar con propósitos como iglesia, ¿sí? Porque hay poder en ese acuerdo de la oración y es un concierto placentero para nuestro Dios. Número 4, la oración en acuerdo produce una palabra que se utiliza mucho en este tiempo y es sinergia. La oración unida produce sinergia, dijo alguien. ¿Qué es la sinergia? Significa cooperación. Es un término de origen griego que significa trabajo en conjunto. La sinergia es ese momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Por lo tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actuara por separado. Se entiende, ¿no? Si aplicamos esta a la oración. Por eso no actuemos por separado, aunque aún no nos reunamos, hagámoslo juntos y en espíritu como iglesia. Mi invitación es que aceptes el desafío de poner en práctica el poder del acuerdo en oración. Ya explicamos cómo se hace, ahora solo hay que pedirle a Dios que ponga su voluntad en tu voluntad para llevarlo a la práctica. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra. Gracias por aquellos que la están escuchando. Yo pido que bendiga sus vidas, que los animes a buscarte en oración, que no desmayen, que no desfallezcan y que más allá de que lo hagan de manera individual, lo puedan llevar adelante como iglesia, como congregación, ponernos de acuerdo, porque eso nos dará resultados sorprendentes y respuestas milagrosas. Bendigo a quienes están viendo este video, bendigo a quienes se les compartirá posteriormente este mensaje, sus vidas sean fortalecidas, protegidas y bendecidas. Si hay enfermos, si hay personas con dificultades físicas, con dificultades económicas, con preocupaciones, con pensamientos que los llevan a la falta de esperanza, de la depresión, de la preocupación, oro por ellos para que la presencia del Espíritu Santo llene sus vidas de tal manera que todo esto negativo salga de ellos. Bendícelos, Señor, bendice a la iglesia, bendice a los que se suman en este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la próxima emisión estaremos hablando de otro poder importante que produce el acuerdo. Así que te invito, ¿sí? No te lo pierdas, e invita a otros también para que participen de estos mensajes. Que Dios te bendiga mucho.